Mr. Pablo So, de vuelta con otro vídeo. Y esta vez vamos a empezar otra ruta de senderismo en Asturias, España, que es la PRAS 34, que comienza aquí, en el puente de Lleu, que pertenece al municipio de Mieres, y en unos segundos os voy a decir todo acerca de esta ruta. Bueno, pues acerca de esta ruta deciros que es una ruta circular que mide 9,8 kilómetros, que los primeros 4 kilómetros, 5 kilómetros son de subida, con una ganancia de altitud de unos 400 metros y desgraciadamente no está homologada. Aunque tengo que decir que en la zona de Mieres puede ser que la ruta no está homologada, pero está en muy buen estado. A lo mejor la razón por la que no está homologada es por la señalización o por cualquier otra cosa. Lo digo porque he tenido la oportunidad de hacer otra ruta anteriormente en Mieres que no estaba homologada y estaba muy bien. Así que a ver lo que depara el día y vamos a continuar. Bueno amigos, se me olvidó deciros que hoy estoy usando una cámara nueva y esta en concreto está grabando en 4K, así que tengo curiosidad de saber si podéis por favor decirme en la sección de comentarios si veis alguna diferencia en la calidad del vídeo, si veis que ha mejorado de alguna manera. Os lo agradeceré un montón. En fin, vamos a continuar. Bueno amigos, hemos llegado al punto más alto de la ruta, lo cual quiere decir que a partir de ahora va a ser un poco llano y después cuesta abajo, así que estamos hacia mitad de camino, diría yo. Por cierto que ahora que estamos a una altura las vistas son, como habréis visto ya, muy bonitas. En fin, vamos a continuar. Mira, ese que veis allí es Peña Mea y ese pico de allí es el pico Tres Concejos que escalamos la semana pasada.
Bueno amigos, estamos a punto de acabar la ruta, quedan aproximadamente 750 metros más o menos y es un momento perfecto para decir hasta luego. De la manera habitual, diciendo que espero que hayáis disfrutado de la ruta y del vídeo. No os olvidéis de comentarme si os ha gustado la calidad del vídeo, puesto que he usado una cámara nueva. Y, como siempre, espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir peleando, porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta la próxima ruta de senderismo, que tengáis un día estupendo.